Dios magnificó su ley. Dios magnificó su ley. Es el título del tema de lo que vamos a estar platicando, de lo que habremos de estar conversando en esta ocasión. Y es muy importante porque esta frase la utilizamos mucho nosotros que somos miembros de la iglesia, porque como se acerca justamente la fiesta del Pentecostés, la fiesta que de alguna manera hace referencia a esta hermosa fiesta que habremos de tener y que de acuerdo al comunicado que nos acaban de mandar nuestros hermanos de la administración, pues entendemos que lo habremos de pasar en casa también, y dependiendo de las circunstancias y demás cosas que seguramente sus encargados les van a explicar. Pero yo nada más hago hincapié en la cuestión de que en la iglesia esta frase de que Dios magnificó su ley es de mucho impacto y de mucho interés, porque lógicamente se basa en lo que nos presenta la palabra del Todopoderoso en el libro del profeta Isaías, para que nosotros lo podamos tener claro en ese sentido. Isaías en el capítulo número 42, para que vayamos viendo lo que nos presenta la palabra del Todopoderoso en ese sentido. Yo estoy proyectando aquí los versículos, hermanos, pero sí me gustaría pedirles que en la medida de lo posible, si ustedes tienen su Biblia, mejor recurran a ella. Es mejor, nada más por alguna situación, si alguien no tiene su Biblia, si alguien no tiene los versículos, pues entonces sí apóyese en la pantalla. Pero también lo hacemos para tener un poquito de que la imagen no sea monótona y que nos ayude muchísimo para poder compartir lo que estamos viendo en ese sentido. Aquí este profeta viene hablando de algo muy particular. En el capítulo número 42 nos viene presentando las nuevas obras de nuestro Dios. Viene hablando de cosas muy importantes que se van a dar en torno a sus escogidos. Dice el versículo 1: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. ¿Se acuerdan de esos versículos? Saben de quién está hablando seguramente. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Ven qué hermosas palabras, y vuelvo a repetir, sabemos que se está refiriendo a ese evento. Acuérdense, ese profeta Isaías, el profeta mesiánico, y está hablando de las cosas que habrán de pasar al futuro y sobre todo que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esas cosas maravillosas de las cuales se viene hablando, viene a tocarnos en el versículo número 21 una situación muy particular que nos dice lo siguiente, y es lo que sirve de punto de partida para el tema que estamos compartiendo en esta ocasión. Dice Isaías capítulo 42 versículo 21: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Fíjense lo que nos está planteando, justamente porque el mismo Dios es quien está hablando de que Él se complace por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Y eso nos provoca que regresemos al encabezado, al título que tenemos en esta ocasión para hablar de la palabra del Todopoderoso. Dios magnificó su ley. Es decir, que aquí esto que estamos encontrando no es algo que podamos inventar nosotros. La palabra de Dios lo está diciendo y lo está sustentando de tal forma que nos está diciendo que Dios magnifica, engrandece lo que viene siendo su palabra. A ver, vamos a poner hincapié y mucho acento en lo que se está diciendo aquí, ya que la palabra de Dios nos está presentando esta situación, está magnificando su ley. Y ponemos aquí una pregunta: ¿qué significa? Porque nosotros entendemos que hay una ley y entendemos que hay unos mandamientos, porque vuelvo a repetir, la fiesta que se nos aproxima, la fiesta que nosotros vamos a tener, nos enseña justamente esta situación, esta idea de que vamos a hablar de la ley, porque entendemos que hay una situación que está asociada con estos mandamientos, estatutos, derechos, etcétera, que se hablan de parte de nuestro Dios. Pero aquí lo interesante es hablar de que se está diciendo en cuestión de que se va a magnificar y se va a engrandecer. Esos dos aspectos que nosotros estamos tocando, esos dos aspectos que nosotros estamos ahorita rescatando, tienen que ver con una situación que nosotros tenemos que entender en ese sentido, porque pues al hablarnos de que va a ser engrandecida, que va a ser magnificada, pues nos hace ver de una cuestión increíble, porque
pues estamos viendo lo que vendría siendo una ley que de hecho nosotros la consideramos muy especial, una ley que a nosotros nos está diciendo y enseñando cosas sumamente importantes, una ley que nosotros comprendemos, que nos presenta aspectos grandiosos. Miren, aquí les voy a presentar el mismo versículo. Ahora sí les pido que vean aquí la pantalla, no solamente se queden con la idea que nosotros presentamos, porque voy a tocar los mismos versículos en la versión 1960. Nos vamos a valer de esta herramienta, por eso es que es necesaria tenerla aquí, porque vamos a tocar dos palabras. Miren, la primera palabra es cuando menciona en magnificar. Esto que tenemos aquí es la concordancia de Strong, y esa concordancia de Strong nos presenta cada palabra. La H significa que es una palabra hebrea en el original, en el texto original, y nos va a presentar una idea interesante, porque esa palabra original que ahorita nosotros estamos destacando, nos vamos a ir con lo que viene, y les decía, esta concordancia de Strong en español, y nos presenta la palabra gadal. Ahí ustedes la están viendo, aquí aparece cómo se debe de interpretar en el hebreo, cómo se debe de anotar con las letras y los caracteres en hebreo, y lo que nos significa la palabra torcer. Fíjense lo que está diciendo, torcer, como que le da una vuelta de tuerca, ¿no? Se podría entender, ser causativo, es algo que te implica el hacer grande. Fíjense, hacer grande, en varios sentidos, como un cuerpo, mente, condición u honor, también en orgullo, o sea, lo está ensalzando. Y vean lo que nos presenta: alzarse contra, aumentar, crecer, criar, que vienen siendo posibles interpretaciones de la palabra gadal. Y entonces nos va diciendo enaltecer, engrandecer, y luego nos presenta otras más, inclusive enriquecer. Luego nos va a decir ensoberbecerse, estimar preciosa, exaltar. Vean cómo todas hacen referencia, inclusive ya para no tocar todas las que estamos aquí, nada más vemos la de magnificar, que era la interesante, la que viene en la versión Reina Valera 1909, pero también dice subir de precio. Es como ahorita esta situación del dólar, en el cual de pronto se da una situación, no sé, está variando el precio del petróleo, y de pronto eso provoca que el dólar se despegue, o al revés, alguna buena situación provoca que el peso suba en relación a su cotización frente al dólar. Entonces se da esa situación combinada entre uno y otro elemento. Bueno, entonces tenemos esa palabra. La otra, y en engrandecerla, aquí nos presenta la palabra H121. Esa palabra H121 nos va a presentar la situación adar. Fíjense, adar más bien sería por el acento, y luego dice expandir. Fíjense lo que está diciendo, eso es lo que me interesa que lo tengamos muy, muy presente. De alguna manera se ven como sinónimos, porque está diciendo algo similar, ser grande. Y luego dice, o figurativamente, magnífico. Y entonces en ese sentido dice magnificar. Magnífico. Es lo que nos está presentando en relación a esta palabra que nosotros estamos viendo y que regresamos en torno de Isaías 42. Y de hecho, esto es una profecía que nosotros estamos encontrando. Ahora, vamos a encontrar, y dice la siguiente lámina que tenemos aquí, la siguiente diapositiva que nosotros tenemos, aquí dice, el Antiguo Testamento enseña que la ley de Dios es perfecta. ¿Cuántas veces no hemos cantado el Salmo 19, al cual nos dirigimos justamente en este momento, porque todos lo conocemos perfectamente bien? Nada más lo vamos a presentar en la versión Reina Valera 1909 para que no tengamos duda en ese sentido. Y nos dice justamente el versículo número 7. Acuérdense que los salmos no tienen capítulos. Salmo 19, versículo número 7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Y entonces en ese sentido se presenta una situación muy interesante, porque vean y no perdamos de vista lo que dice Isaías. Voy a engrandecer, dice nuestro Dios, voy a engrandecer y voy a magnificar. Voy a hacer extraordinario, voy a hacer que suba de mayor precio la ley, la voy a hacer, si de por sí ya es perfecta, la voy a hacer más grande. Y ahí es donde viene una pregunta que por lo menos para mí sí me parece muy interesante y que va en torno a esto. ¿Cómo puede algo hacerse más grande
cuando esto ya es perfecto? Bueno, ahí le planteo la pregunta, si quieren, para que la tengan muy clarita tal cual, pero es la misma idea. ¿Cómo se puede hacer más grande algo perfecto? Es decir, si estamos en la idea de que la ley de Dios es perfecta, la pregunta es, ¿por qué el mismo Todopoderoso, a través de uno de sus profetas, está diciendo que se va a engrandecer la ley de Dios? Se va a engrandecer la ley de nuestro Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede dar? Bueno, partamos de dos ideas que es necesario que nosotros las veamos de manera muy clara. Primero, la ley de Dios, que estamos diciendo que es perfecta, existe desde el principio y ha servido para regular la vida del ser humano. Vamos a ver ejemplos. Fíjense, hermanos, que por ahí, precisamente nuestra hermana Yemina nos hizo favor hace muchos años, seguramente ella se va a recordar, hace muchos años me hizo favor de apoyarme vendiendo un libro que se llama Pablo, Misterio en la Ley de Dios, que se escribió justamente con el propósito de aclarar cuál era el propósito de la ley del Todopoderoso, justamente en relación a nosotros que somos adoptados y todo lo que estábamos comentando hace rato en la lección. Y entonces en ese libro, en los primeros apartados, ahí se demuestra, como lo cree la Iglesia de Dios, se demuestra que la ley de Dios está desde el principio. Cuando nosotros vamos a Génesis, en todo el libro de Génesis hay un sinnúmero de mandamientos. Hay una gran cantidad de mandamientos en los cuales nosotros reconocemos que nuestro Dios se está presentando. La semana pasada yo presenté un tema aquí en Mensajes de Salvación, presentamos un tema que le llamábamos justamente los 10 mandamientos en el libro de Génesis. Bueno, para que no sea la repetición de ese tema y no se vayan a quedar, no conoce otro tema el hermano, siempre da el mismo. No, vamos a presentar ahora nada más en algunos capítulos de manera muy breve, muy rápida, leyes de Dios, no solo de los 10 mandamientos, sino de otros mandamientos que están desde el principio. Y mire, lo vamos a demostrar de esta manera. Casi en cada capítulo de Génesis aparece un mandamiento. Casi en cada capítulo. Fíjense la afirmación que estamos haciendo y lo que estamos sosteniendo, porque si algo es perfecto, no aparece en el momento en el cual en Éxodo capítulo 20 nuestro Dios se presenta ante Moisés. No, sino que ya existía, porque es la forma de regular la vida del ser humano. Recuerden, cuando en Génesis capítulo número 6 se menciona justamente la idea de que Noé era varón perfecto y recto delante de Dios, la gran pregunta sería, ¿qué puede provocar que un hombre sea perfecto y recto? Y la respuesta es algo que seguramente ustedes cantan allá y en cualquier otra parte donde está la iglesia de Dios. Cuando nosotros decimos en el primer libro de los Reyes o segundo libro de los Reyes, capítulo número 8, a ver si consideran ese para cantarlo al final del tema, cuando dice justamente en la cuestión de que la ley de Dios, a ver, espérenme, es que aquí lo tengo y me es más fácil para que lo podamos ver en nuestro himnario, para que lo podamos y no me falle a mí cuando se los mencione y ustedes lo tengan presente. Es primer libro de los Reyes, capítulo 8, y que dice, sea pues perfecto vuestro corazón, versículos 60 y 61, sea pues perfecto vuestro corazón para que con Jehová nuestro Dios. ¿Cómo podemos ser perfectos ante nuestro Dios? Andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos como el día de hoy. Léanlo, cántenlo y recuérdenlo. Y van a tener presente que la manera de hacer perfecto una persona es guardando sus mandamientos. Bien, regresamos a la idea de lo que estamos presentando, porque es demostrar cómo, vamos a tocar solamente unos capítulos de los primeros, para demostrar que desde aquí hay leyes de nuestro Dios, ya sean de los 10 mandamientos, leyes generales. Capítulo 1, vean desde el principio en el cual se vienen hablando de los mandamientos, se viene hablando de toda esta situación, y nada más para que tomemos una referencia, cuando aquí se habla del capítulo número 1 y versículo número 14,
Aquí dice, y es el momento en el cual el sol y la luna son creadas, es el momento en el cual ahí aparecen y sucede el momento en el cual toman ese poder que nosotros conocemos para alumbrar. Dice el versículo 14, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche. Y aquí lo interesante, y sean por señales para las estaciones, para los días y los años. Miren, es importante porque otra vez lo que voy a hacer es presentar el texto en su lenguaje original, o en este sentido vamos a verlo cómo se presenta en lo que vendría siendo en el texto original cuando habla sobre todo de estaciones, porque la palabra original en el hebreo, el texto original cuando dice las estaciones, uno puede pensar las estaciones primavera, verano, otoño, invierno, y cuando viene siendo eso de las estaciones podrían ser que pensáramos en eso, pero ¿qué creen? En el texto original no lo menciona así, se da la palabra moed. Y esa palabra moed que estamos viendo, también dice aquí moedet o moadá, nosotros debemos entenderlo propiamente el nombramiento, designación, tiempo fijo, temporada. Y está hablando de momentos en los cuales se daba un festival o en su momento, dice aquí técnicamente la congregación. Y aquí nos va a hablar por extensión lugar de reunión, también señal. Y aquí la traducción nos podrían dar a entender más que entender estación. Se tendría que estar hablando de situaciones que tienen que ver con las reuniones que se daban en las solemnidades. Las reuniones que se daban en las solemnidades. Y no pierdan de vista que la Iglesia de Dios cree justamente en ese sentido que el sol y la luna sirven para saber cuándo se deben de celebrar las fiestas. Esto está contemplado desde el principio. Y ahí pues es interesante. Ahí tenemos, le dije que iba a ir muy rápido. Vean, la idea es presentar unos mandamientos, nada más unos cuantos. Vamos aquí. Es que me emociona tanto el tema que yo me podría pasar todo el tiempo aquí hablando de esto y esto, pero no, seremos prácticos. Espero que se dé esto. Capítulo número 2 y versículo número 2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Yo siempre menciono, comparen este versículo con Éxodo 20 y versículo número 11 y 12 particularmente, y se van a dar cuenta que es la misma redacción. Porque se está diciendo desde un principio que el día de reposo es día del Señor. El día sábado es el día que Dios escogió para que su nombre sea ensalzado y sea reconocido como grande. Es el día que nosotros debemos de apartar a tal manera o de tal manera que inclusive Él termina su obra. El sábado es parte de la creación de Dios, pero también en ese momento nuestro Dios reposa de la obra que había hecho y lo bendice y lo santifica. Ningún otro día tiene esa bendición y por lo tanto pues es un mandamiento. Si ustedes siguen leyendo en el capítulo número 2, ustedes van a encontrar ahí otro mandamiento, el sábado. Y ahora vamos a irnos hasta el versículo número 23, cuando se habla de Adán y Eva. Y se menciona una situación muy interesante porque ya están creados. Acuérdense que el capítulo 2 también hace remembranza al momento en el cual nuestro Dios crea a Adán y Eva y se da toda esta situación tan particular de que de la costilla va a formar a la mujer. Y entonces Él va a decir lo siguiente, capítulo 2, versículo número 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y la siguiente parte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio. Ahí aparece como tal, en el cual se da la tarea que el hombre y la mujer se debían de juntar para llevar a cabo esta situación. Capítulo número 3, fíjense cómo vamos avanzando y llevamos unos cuantos capítulos, nada más para ir viendo este tema en relación a lo que ahorita estamos conversando. Y aquí ustedes saben que en el capítulo número 3, fíjense cómo ahora voy capítulo por capítulo y estamos encontrando mandamientos, mandamientos así en cada capítulo y no uno, a veces aparecen dos. Y vamos a encontrar esto, dice el versículo número 6, cuando a Eva se le dice, es que allá hay un fruto y la serpiente le está diciendo, no te va a pasar nada si lo comes. No va a suceder nada, pruébalo. Y entonces la mujer dice,
La serpiente le dice a la mujer, vas a ser como un Dios, porque van a ser abiertos vuestros ojos y vas a reconocer el bien y el mal. Dice el versículo número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y aquí es lo interesante, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí en ese momento la mujer codicia y come del fruto y participa. Otro de los 10 mandamientos. Fíjense nada más cuánto llevamos ahorita en tan solo 3 capítulos. Vámonos con el capítulo número 4. Vean, insisto, estamos viendo todas estas referencias. Nada más vamos a llegar unos capítulos más, nada más para que veamos, porque la idea es presentar que Dios desde un principio estableció estos mandamientos porque la ley de Dios es perfecta. Existe desde el principio. Existe cuando está Jesucristo. Existe en el tiempo presente y existirá inclusive cuando venga Jesucristo por segunda ocasión. Es decir, esto está corroborando que los mandamientos han estado, fueron y seguirán estando para que la persona pueda ser perfecta. Acuérdense, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Y ahí nos lo dice, la manera para que tu corazón sea perfecto es guardando los mandamientos. Aquí capítulo número 4, ustedes lo conocen muy bien, y aquí nos habla del momento en el cual se da esta situación. Dice el versículo número 8, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Otro de los 10 mandamientos. Otro de los 10 mandamientos. Capítulo número 5. Y aquí se da una situación en la que se habla de las genealogías. No recuerdo aquí que se habla de algún mandamiento, pero sí en el capítulo número 6. Bueno, pero ahí sí podríamos mencionar nada más en el capítulo número 5. Perdón, sí es en el capítulo número 6. Podríamos mencionar algunas situaciones, lo que estábamos viendo hace un rato, ¿no? De que se hable de la simiente de Dios y la simiente de los hombres cuando se da esta situación. Y entonces aquí vamos a encontrar algo muy especial, porque yo les decía que es el momento en el cual vamos a hallar el instante en el cual nuestro Dios encuentra a Noé como un varón perfecto y recto ante los ojos del Todopoderoso. A él le anuncia que había de destruirse toda la tierra. Déjenme ver si aquí encontramos. Y pues le dice que vas a tener que llevar a cabo la construcción del arca. Aquí no encuentro uno, más bien es en el capítulo número 7. Y aquí nos dice, ahora sí, versículo 1. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto justo delante de ti en esta generación. Y luego le dice, de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, y su hembra, más de los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. La ley de la alimentación. La ley de la alimentación. Nosotros vemos que se va a dar toda esta situación. Perdón, espero no marearlos cuando empieza a mover aquí los versículos para que podamos llegar a otra parte. Y bueno, ya nada más por último, ya para ir cerrando esta idea que estamos viendo en torno a lo que viene siendo el instante en el cual nuestro Dios establece desde el principio los mandamientos. Insisto, podemos encontrar casi en todos los capítulos esta situación. Ustedes recordarán que cuando sale Noé del arca, en el capítulo número 8, vean lo que dice el versículo número 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Perdón, aquí ya se me faltó también mencionar que en el capítulo 4 también vemos cuando ahí se le ofrece ofrenda a nuestro Dios, también que es un mandamiento que es muy interesante. Y aquí se repite, y edificó Noé un altar, versículo 20, un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en su altar. Este versículo es muy interesante, porque no solamente nos está diciendo que se debe de ofrecer a nuestro Dios sacrificio, sino que lo que se le ofrece a nuestro Dios tiene que ser un animalito limpio. No se le puede ofrecer un animalito inmundo. Es decir, ya con esto, ya podría seguir, hermanos, ¿verdad? Podemos seguir en cada capítulo casi en su esencia, pero ahí nos llevaríamos todo el tema. Pero nos daríamos cuenta de que están los mandamientos. Y ahí están los mandamientos. Cuando viene Éxodo 20, vemos que se da una regulación, porque sí se da propiamente el establecimiento de que esos mandamientos y toda esta situación se vienen a comprender muy bien. Pero
se vienen a desglosar de una manera más clara y actualizarse de acuerdo a las circunstancias en las cuales ya está conformado el pueblo de Israel. Y dentro de ese contexto es cuando el personaje que nosotros conocemos, David, menciona justamente eso: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Ya lo leíamos hace un momento, ya lo estábamos tocando nosotros. Entonces, ahora vuelvo a repetir, regresamos a la pregunta que nos hacíamos hace un instante. ¿Cómo podemos lograr que esa ley pueda ser perfecta si ya de entrada... cómo esa ley pueda engrandecerse, se puede hacer más grande, pueda tener un mayor señorío, pueda tener mayor presencia, cuando de entrada la vemos que desde el principio se considera una ley perfecta, una ley que convierte a las personas, ayuda a que las personas se vuelvan perfectas, espiritualmente hablando, interiormente hablando. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Bueno, es que el problema radica lamentablemente en que el pueblo de Israel, lamentablemente, y por eso ponemos el nombre, solo interpretó las leyes de manera literal. Y ahí es donde empezó el problema. Se dio una dificultad. Esa imagen quiere representar a Jesucristo cuando tira la mesa de los cambistas. ¿Se acuerdan de esa escena tan terrible en el cual les dice: es que han convertido la casa de Dios en una cueva de víboras? Uy, palabras muy fuertes. Cueva de víboras. Y bueno, en ese sentido lo hace porque estas personas, los cambistas, se dedicaban a cambiar los animalitos perfectos, esos animalitos que la gente llevaba para ser presentada en el sacrificio, se los compraban o los intercambiaban, por eso la idea de cambistas, cambiaban, y les daban, hagan de cuenta que llevaban un becerrito perfecto, y aquellos les daban 2 ovejitas, una pues ahí de medio cachete, de medio... de mediana calidad. Es que aquí así le decimos mucho en la ciudad, y pues ya ven, lamentablemente a veces se nos sale. Yo siempre digo que podrás salir del barrio, pero el barrio jamás saldrá de ti. Bueno, les decía entonces que les daban uno de mediana calidad, otro malito. El de mediana calidad se lo presentaban al sacerdote, que lo recibía así como que haciéndose de la vista gorda, y entonces lo recibía para sacrificarlo, y el de otra calidad se lo llevaban a casita, y así no perdían, al contrario ganaban, y lo veían como una cuestión de negocio. Eso provocó en Dios mucha ira y mucho malestar. Dice el profeta Malaquías, porque esto provoca una situación muy grave delante de los ojos de nuestro Dios, porque Él está completamente molesta por esta situación que se da en el pueblo de Israel, por lo que estaban haciendo. Y vean de qué manera se presenta. Carga. Es importante aclarar, antes de leer los versículos, es importante aclarar que el problema no estuvo en la ley de Dios. El problema fue en la interpretación que el hombre hizo de la ley, y que buscaron cómo sacar ventaja y cómo hacer suyo, apropiarse los mandamientos de Dios. No quisieron escuchar la voz de Dios, quisieron escucharse a sí mismos, y escuchándose a sí mismos malinterpretaron la palabra de Dios. Yo siempre menciono en Isaías capítulo número 1, bueno, ahorita toco Isaías, primero toco esto y ahorita lo vamos viendo para que se entienda de manera muy clara. Dice aquí, carga de palabra, capítulo 1 y Malaquías 1 y versículo 1, carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, y torné mis montes en asolamiento en mi posesión para chacales del desierto. Y miren, nos vamos a saltar un poquito porque dice el versículo número 6, Malaquías 1:6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Son palabras de Dios. Para que ustedes lo vean, bueno, me regreso aquí para que lo tengan muy claro en la palabra del Todopoderoso. Insisto, preferentemente léanlo en sus Sagradas Escrituras. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo sois padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Perdón, hermanos, todavía cínicos.
¿Cómo que hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo que no te estamos haciendo caso? Y Dios les dice claramente en lo que se estaban equivocando. Versículo 7, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Vean nada más, cuando acabamos de ver que esa ley perfecta aclaraba desde el principio que eso no se debía de dar. Sigue diciendo el versículo, y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decir, la mesa de Jehová es despreciable. Ellos la provocan despreciable y todavía están diciendo, ¿pero por qué? Porque ellos mismos lo estaban provocando. Versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, esto es justamente lo que provocó una situación. No es que la ley se equivocara, no es como las personas lamentablemente interpretan diciendo, es que la ley desaparece con Cristo y se da una situación en la que ahora ya no hay ley. No. Las personas, especialmente el pueblo de Israel, lamentablemente cayó en la cuestión en el que ellos mismos desestimaron la ley de Dios, y vean el área en el que lo están viendo, específicamente los sacrificios, es donde ellos están diciendo que eso iba a cambiar. Donde esa situación, donde esto se habría de presentar de una manera terrible, porque ellos lo estaban malinterpretando. Sin irme más lejos, hermanos, es que este tema es tan hermoso, tan interesante, y sí me gustaría verlo de esa manera. Ahorita tocamos Isaías, que les mencionaba, capítulo número 2 y versículo 1. De Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. Fíjense cómo directamente se lo está diciendo a los sacerdotes, este mandamiento en cuestión de que algo se habría de dar. Dice el versículo 2, si no oyeres y si no os acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré mi maldición sobre vosotros, sobre los sacerdotes, sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las que he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. Fíjense, les está diciendo, como tú estás recibiendo eso inmundo, tú estás haciendo que esos sacrificios no sean correctos, cuestión que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, como tú estás haciendo las cosas mal, dice el versículo número 3 como sentencia, a ti sacerdote, bueno, a todos los sacerdotes de Aarón que estaban en ese momento, he aquí, yo os daño la sementera, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros. Qué cosa tan más fuerte, porque es palabra de Dios en ese sentido. Y luego dice, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Aquí está hablando que ese sacerdocio, si no corregían su mal proceder, tendrían que ser removidos, tendrían que ser cambiados, habrían de ser sustituidos porque no estaban cumpliendo con los intereses que nuestro Dios les dijo que debían de llevar a cabo. Y vean cómo habla inclusive de las solemnidades. En el capítulo número 1, fíjense cómo se repite, ahora sí, Isaías, se repiten palabras similares a lo que estamos leyendo nosotros. Versículo número 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y engrandecílos. Fíjense, todavía habla también algo similar de lo que estamos viendo. Los estoy engrandeciendo, lamentablemente, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, y lamentablemente tornáronse atrás. Y podríamos seguir leyendo los versículos, hermanos, podríamos seguir leyendo los versículos para darnos cuenta justamente en ese sentido de lo que implicó toda esta situación tan grave en la que ellos cayeron. Por eso es que cuando nosotros encontramos aquí en lo que viene siendo ese gran problema del cual nosotros estamos hablando, como ellos están malinterpretando, era la constante que se daba en el pueblo de Israel. Fue necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo para que aquello se viniera a engrandecer.
Fue necesario que viniera el pueblo, al pueblo, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo viniera a ser derramada para que esa ley viniera a ser engrandecida. Porque ahora yo le pongo ahí y vean las ideas que se están presentando a través del sacrificio de su Hijo. Los mandamientos son más valiosos, pues ahora están en el corazón, y por eso lo ponemos ahí, se vuelven más espirituales. Pablo a los hebreos, perdón, yo siempre digo que la carta a los hebreos está escrita por el apóstol Pablo, tengo mis argumentos muy sólidos para ello, pero bueno, ahorita digamos la carta a los hebreos, nada más porque algunos pueden decir, no hermano, es que eso no es de Pablo. Bueno, vamos a dejar la carta del apóstol, el apóstol o la carta a los hebreos únicamente, y dice el versículo, el capítulo número 8, y vamos a leer aquí algo que es muy interesante, porque aquí hablamos, y es justamente en lo que la iglesia de Dios habla de una transición, un cambio que provoca que esa ley se engrandezca, se magnifique, se vuelva más hermosa y perfecta de lo que ya era. No, pero era perfecta y no le faltaba nada. Bueno, la sangre de Cristo nos hace ver que esa ley de plano escapa de toda posibilidad humana y sobre todo del sacerdote de decir, mira, yo te paso ese borreguito que no está muy bien, pero nada más dame ahora sí que para los refrescos. Frase muy utilizada entre los mexicanos para interpretar que eso significaba colusión, corrupción. Y lamentablemente se daba. Bueno, pues nuestro Dios dice en esta carta, a través de el escritor, del autor, dice el versículo número 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Y dice el versículo número 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es la manera en la cual nuestro Dios engrandece, magnifica esos mandamientos. Que volvemos a repetir, ya se entiende que son perfectos, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esos mandamientos que antes podríamos verlos de una manera literal, y sobre todo no perdamos de vista todo lo que implicaba el sacerdocio, esas situaciones en las que, por ejemplo, en el capítulo número 10 nos lo está presentando de manera todavía más contundente cuando se habla de la sombra de los bienes venideros y que hacen hincapié justamente a los sacrificios, que esos sacrificios no podían hacer perfecto a las personas porque lamentablemente esas personas que ofrecían ese sacrificio una vez al año o en el momento en el que ellos consideraban que debían de hacerlo, lamentablemente regresaban al pecado y nunca provocaban esa limpieza, y entonces se dice que lamentablemente solamente era una conmemoración del pecado, y por eso nuestro Dios dice, sacrificio y presente no quisiste. Y entonces Cristo habla y dice, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces es interesante porque ahí vemos el cambio de lo literal a lo espiritual. Y de eso literal en el cual estaba metido el sacerdocio de Aarón, ahora cambia y entonces se da el sacerdocio de Melquisedec, que aparece en esta carta a los hebreos en el capítulo 4, 5, 6 y 7, y entonces se da a entender que eso literal que se daba con el sacerdocio, con los sacrificios, con la circuncisión, cambia. Y a través del sacrificio de Cristo, entonces dice el maestro, capítulo 10 y versículo 7, entonces dije, he aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no te quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí,
para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos provoca justamente el hecho de que esa ley se vuelva más grande, porque esos mandamientos, que eran una barrera, incluyendo la misma circuncisión, para que nosotros pudiéramos entrar, en el momento en el que se da el sacrificio de Cristo, ahora la circuncisión se vuelve espiritual. Ahora la circuncisión es a través del bautismo. Ahora, el guardar los mandamientos es algo que se lleva en el corazón. El guardar los mandamientos es, sí, algo importante, porque nadie puede ser perfecto si no guardamos los mandamientos. Pero también debe quedar muy claro, y debe de ser muy importante para todos nosotros, que esos mandamientos están, y volvemos a repetirlo, y serán siempre la base de la perfección de las personas. La base de la perfección de las personas. Cuando se acerca el joven rico, el joven rico a nuestro maestro, y le dice ese joven rico en Mateo capítulo número 19, versículo que seguramente ustedes conocen bien, le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesucristo le contesta: guarda los mandamientos. Los mandamientos es la parte fundamental. Recuerden y tengámoslo muy presente, hermanos, la Escritura no puede ser quebrantada, la Escritura no puede desestimarse. Lo que nosotros estamos viendo, que Dios engrandece su ley a través del sacrificio de su Hijo amado, y aquello que era perfecto, maravilloso, ahora no puede ser malinterpretado por los sacerdotes y por nadie. Ahora tiene que ser llevado de una manera perfecta en el espíritu, en el interior, y sobre todo teniendo claro que el sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que el sacrificio fue el de nuestro Señor Jesucristo y que ahora debemos de ofrecer sacrificios de labios, pero que hoy establecemos un pacto con nuestro Dios que es muy importante. Es el mismo pacto que provocó desde el tiempo antiguo que la persona fuera perfecta y que hoy en día debe de ser exactamente el mismo. No ha cambiado. Cristo lo decía, Pablo lo enseñaba, y con este versículo creo que es importante que nosotros hagamos hincapié a ello. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los mandamientos de Dios son perfectos. Han sido magnificados por el sacrificio de Cristo y el día de hoy nos llegan para que nosotros conozcamos su voluntad, pero sobre todo para que nosotros sigamos atendiendo todo lo que el Todopoderoso desde el principio marcó, para que podamos ser perfectos y rectos ante sus ojos y sigamos hallando gracia ante sus ojos, ante su ser, y por lo tanto convertirnos en esas personas dignas de obtener la vida eterna. Y esto es para ratificar que esa gran fiesta que viene, nosotros la debemos de atender con la mayor disposición de nuestro corazón, sabiendo que nuestro Dios ha regalado una gran bendición de conocer sus mandamientos, nos ha regalado esa bendición de conocerle, de saber de Él y saber esa voluntad, y que es muy importante que la sigamos para poder alcanzar la vida eterna. Que el Señor sea en la vida de cada uno de sus hijos, y paz a vosotros.